Muy buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Nuevamente estamos compartiendo la palabra de Dios en esta oportunidad que Él nos da. Y quiero, primeramente, hermanos, antes de pasar a la meditación, decirles que en esta semana, por cuestiones meramente técnicas, voy a estar subiendo esta meditación lunes, martes y miércoles por medio de audio únicamente, no video. Ya, si Dios lo permite, la próxima semana entonces estaré subiendo el video correspondiente, con imagen quiero decir, y solamente en estos días, en esta semana, entonces será audio. Así que bienvenido a nuestra programación de la meditación de la noche, y voy a invitarle, hermano y hermana, que me acompañe buscando en la Biblia, en Proverbios número 15, versículo 22. Proverbios 15, 22. Hay un versículo que pues meditarlo nos hará muy bien en poder recordar cuáles son algunas de nuestros deberes que tenemos como cristianos y como personas también, como individuos, básicamente, de poder echar mano de algunos medios y de algunos recursos que Dios nos ha dado para poder mejorar nuestros caminos y la toma de decisiones. Proverbios 15, 22 dice la Biblia: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Si me permite, voy a leerlo nuevamente. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Vamos a orar. Padre, gracias por esta tarde y este día. Te pido que la meditación de hoy pueda ser algo agradable a nuestro corazón, de manera que podamos practicarlo y recordar lo que tú nos vas a enseñar en esta tarde, en el nombre de Cristo. Amén. Dice la Biblia, hermanos, que los pensamientos son frustrados cuando no hay consejo, es decir, cuando vamos a tomar alguna decisión, cuando estamos en una disyuntiva quizás en nuestra vida de poder avanzar y nos detenemos para tratar de analizar la situación, y antes de tomar alguna decisión, alguna determinación en la vida, sea algo tan sencillo como algo tan complicado que nos puede llegar a quebrar la cabeza de estar analizando el asunto, debemos de tomar en cuenta un aspecto muy importante. Como no lo sabemos todo, como no tenemos toda la información y toda la visión por delante de qué es lo que va a ocurrir, pues bien haremos entonces, antes y previo a la toma de alguna decisión, pedir consejo. Nuestra vida sería mucho más ligera y nuestro andar diario sería mucho más liviano si previo, repito, al dar el siguiente paso tan importante en nuestras vidas, de tomar una determinación, pidiésemos consejo. Dice la primera parte de este versículo: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Todos nos hemos encontrado seguramente en algún momento de nuestra vida con alguna ansiedad y alguna frustración, como lo dice la palabra de Dios, porque no estamos completamente seguros de avanzar en algún plan, en algún proyecto, en alguna determinación que sabemos que va a afectarnos en alguna manera para nuestro futuro o el futuro de los nuestros, y entonces es ahí donde puede llegar un grado alto de frustración. Y la Biblia dice: estarás frustrado. Hay personas que se frustran antes de tomar una decisión porque no hay consejo, porque no hay una dirección sabia que nos va a ayudar para poder avanzar. Y dice Salomón: los pensamientos son frustrados. Hay una inquietud y hay una confusión cuando nos encerramos en nosotros mismos
y no consideramos el consejo de aquellas personas que ya han vivido quizás mucho más años que nosotros, que ya han tenido mucha más experiencia por los errores y por las experiencias que han llevado a cabo en su vida. Así que nos dice Salomón, antes de tomar una decisión, dice, analiza, porque necesitas el consejo. Los pensamientos son frustrados. Los pensamientos son frustrados, dice la Biblia, donde no hay consejo. ¿Qué nos hace pensar, hermanos, en este versículo? Bueno, número uno, que somos personas que necesitamos solicitar el consejo. En ocasiones hay personas que nos orientan, que nos ayudan, que nos dan un consejo cuando no lo solicitamos, pero ven que quizás estamos frustrados en nuestro hablar y en nuestros pensamientos, o ven que hay una confusión en nuestro proceder y la persona que ya tiene muchos años recorridos en esta vida fácilmente puede detectar, identificar dónde hace falta un consejo. Así que hay personas que lo identifican y entonces nos orientan, nos dan una dirección sabia. En ocasiones solicitamos el consejo de alguna persona allegada a nosotros, alguna persona que creemos que nos va a dar una palabra propia para animarnos, para darnos un rumbo fijo por donde deberemos de ir, y entonces tenemos descanso en nuestra alma. Primero tenemos que reconocer, hermanos, que somos personas necesitadas de consejo. Por más insignificante que pudiese representar o parecer aquella decisión que hemos de llevar a cabo, necesitamos pedir consejo. Sobre todo si es una situación que eventualmente va a requerir de un análisis más concienzudo, necesitamos que alguien nos aconseje. Porque entonces va a llegar una crisis de frustración muy grande, de confusión en nuestra vida. Y no solamente seremos afectados nosotros como individuos, sino también a terceras personas. Así que, querido hermano y hermana joven, señorita, tenemos que reconocer que no sabemos todas las cosas, que no somos autosuficientes, necesitamos pedir consejo para poder encontrar un trabajo, para poder elegirla a nuestra pareja, para antes de ponerse de novios, antes de casarse, antes de tomar una acción determinada, antes de entrar a tomar una carrera, de estudiar una carrera en determinada universidad o en determinada escuela, antes de llevar a cabo un proyecto de vida, necesitamos el consejo. Porque no solamente la frustración viene antes de determinada decisión que debemos tomar, sino que si tomamos una decisión arrebatada sin considerar los pros y los contras, es decir, las ventajas y las desventajas, lo bueno y lo malo que esto puede traernos, entonces si erramos en esa toma de decisión, pues también nos vamos a frustrar. Los pensamientos son frustrados, dice en la Biblia, cuando no hay consejo o donde no hay consejo. Más en la multitud de consejeros, dice la Biblia, la segunda parte de este versículo, dice, se afirman los pensamientos. En la multitud de consejeros. No quiere decir que va a subir un anuncio ahí en su página o su cuenta de Facebook o va a poner un anuncio en el periódico, se necesita consejo porque voy a tomar. No, no necesariamente. Pero entre más personas platiquemos un asunto y pidamos su punto de vista, pidamos su criterio, ¿qué piensas de esto? ¿Qué piensas de esto otro? ¿Qué harías tú en determinado caso? ¿Qué me aconsejas? Que algunas personas dicen, ¿qué tips me puede dar en esta situación? Es sencillamente pedir el consejo.
no solamente a una persona, pueden ser dos, pueden ser tres, aquí dice multitud. La desventaja de tener tantos puntos de vista de personas es que pueden llegar a confundirnos un poco más. Sin embargo, es bueno pedir la opinión de una persona, de dos, de tres, de cuatro, sobre todo de aquellas personas que tienen mucho más experiencia que uno, pero sobre todo aquellas personas que están más profundizadas en el estudio y en la meditación de la palabra de Dios. No solamente en lo secular, sino también en lo espiritual van a ayudarnos a tomar una decisión. Los pensamientos son frustrados, dice la Biblia, donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros. Es decir, cuando tú dices, bueno, voy a ir con esta persona, voy a ir con esta y con esta, creo que me pueden aportar algo significativo para que yo tenga lo suficiente para entonces tomar una decisión. Entonces tendremos la oportunidad y la capacidad de poder tomar una decisión sabia, con las menos errores posibles y con las menos consecuencias funestas posibles. Así que hermano, hermana y muchachos, pidamos consejo, pidamos la dirección de Dios primeramente en oración, que el Señor nos guíe, nos oriente a través de su palabra, a través de la predicación, a través de ir directamente a una persona para solicitar el consejo, su opinión, para pedirle a Dios sabiduría, para ir a preguntar a alguien. Además, y sobre todo la oración, nos dará un buen consejo Dios y nos dirigirá a su palabra, a los pasajes, pero también a través de la predicación, de los estudios bíblicos y también, como estamos hablando, con diferentes consejeros, llámese Biblia, llámese predicación, llámese oración, llámese cierta persona, cierto pariente, cierta autoridad espiritual. No olvidemos, hermanos, que necesitamos la orientación y el consejo de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, por estos recordatorios sabios que necesitamos recordar que no somos autosuficientes y que no nos valemos por nosotros mismos y necesitamos consejo. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.